Fase 2 de la terapia mayéutica propositiva, necropsia epistemológica. No eras insuficiente, solo estabas narrándote con una voz que no era tuya. M no es su nombre real, pero su historia, sí. Una historia como tantas, una mujer de 32 años que no, parece, deprimida. Las imágenes solo acompañan la narración. Cada una o uno de nosotras puede ser una versión de M. Trabaja, responde mails, sonríe en los cumpleaños. Y sin embargo, algo en ella está apagado. No desde la tristeza visible, sino desde el lenguaje con el que se nombra a sí misma. No soy suficiente. Esa fue la frase, dicha al pasar, casi como un suspiro. Pero en la terapia mayéutica propositiva no pasamos por alto esas frases. Porque sabemos que cada una de ellas es un guión corporal. Un conjuro negativo que se repite hasta volverse biología. Hasta que el cuerpo se curva, el pecho se hunde, el deseo se desactiva. Por eso, en esta segunda fase, hacemos necropsia. No sobre el cuerpo físico, sobre el lenguaje que lo habita. 1. Primer corte. ¿Quién escribió esta frase? Nos sentamos con M frente a su frase. No soy suficiente. No la cuestionamos, no la negamos. La diseccionamos. Le pedimos que la abra como si fuera un cadáver narrativo. Que se pregunte, ¿quién dijo, yo, por primera vez con esa carga? ¿Desde cuándo, ser, se volvió un verbo que pesa? ¿Insuficiente para qué? ¿Para quién? Al principio, M duda. Pero entonces cierra los ojos, y empieza a recordar. 2. Primer hallazgo. La escena originaria. Tenía 9 años, su hermana menor estaba enferma. La casa era un campo de guerra emocional. Ella, sin saber qué hacer, se acercó a su madre con un dibujo. Un dibujo donde su hermana y ella salían juntas, tomadas de la mano. La madre ni lo miró, solo dijo: no me dé más trabajo, M. Ese día, M aprendió que existir era una carga. Que incluso un gesto amoroso podía ser leído como exceso. Y que si quería ser aceptada, tendría que empezar a desaparecer. Ese fue el primer latido de su frase: no soy suficiente. 3. El mapa de los restos. La necropsia continúa. Revisamos otros momentos donde esa frase volvió a aparecer. Adolescencia. Sacó un 9 en un examen. El profesor le dijo: puedes más, pero te falta ambición. Universidad. Abandonó su carrera de letras. El padre comentó en la cena: una lástima, con tu inteligencia. Trabajo. Su jefe evaluó su desempeño con una sola frase: correcto. Pero sin brillo. Pareja. Él le dijo antes de irse: no sé cómo ayudarte. Tal vez es que no quieres ser ayudada. Cada una de esas frases era una costura en su guión depresivo. No se trataba de que M fuera insuficiente. Se trataba de que había sido narrada así durante toda su vida. Y esa narración se había encarnado. 4. La rebelión poética. En la TMP no nos basta con entender. La comprensión sin acto no transforma. Por eso, le propusimos algo radical: escribir la necrología de esa voz. No la suya, sino la de ese yo insuficiente, que había vivido en ella como un parásito. M escribió: aquí yace la que vivió pidiendo disculpas por respirar más fuerte de lo debido. Murió de un exceso de juicios externos instalados en su garganta. Sus últimas palabras fueron: perdón por molestar. Que descanse en paz, que el cuerpo, por fin, se estire al hablar. Al terminar, no lloró. Sonrió. No porque ya no le doliera, sino porque había logrado narrar desde otro lugar. 5. El ritual de cierre. Esa necrología no quedó en el papel. La imprimimos, la quemamos en un cuenco. Y en sus cenizas, M plantó una semilla de albahaca. Porque necesitábamos materializar el duelo de una identidad que ya no servía. Cada vez que riega esa planta, M se repite una frase nueva: no tengo que brillar. Tengo que estar. No vine a cumplir. Vine a existir. Ese es el corazón de esta fase. La creación de frases antídoto. Mantras de reescritura que operan como fractales curativos. 6. El cuerpo empieza a hablar distinto. ¿Y qué pasó con el cuerpo? Durante esta fase, M empezó a respirar más profundo. Dejó de encogerse al sentarse. Levantó la mirada. Y por primera vez,
Al relatar algo doloroso, no pidió disculpas. Su sistema nervioso, que vivía en modo de vigilancia, empezó a registrar seguridad. Y eso no lo hicimos con medicamentos. Lo hicimos con lenguaje. Porque las palabras, cuando son verdaderas, también regulan. También oxigenan. También liberan. 7. La historia en reverso. Al final de esta fase, M ya no decía, tengo depresión. Decía, estoy en duelo, de una voz que me narró desde el miedo. No le quitamos el dolor. Le devolvimos la autoridad sobre su relato. Y en esa autoridad, comenzó a recuperar deseo, perspectiva, memoria. La frase, no soy suficiente. Ya no la usa. Ahora dice, soy lo que queda después de desmontar el mito de la hija perfecta. R. Lo que la necropsia dejó vivo. La necropsia epistemológica no es una autopsia para mirar muerte. Es un ritual para liberar lo que aún leí. Para quitarle poder a las voces que se instalaron como verdades. Y para que el cuerpo pueda decir, por fin, su propia versión de los hechos. M no sanó en el sentido clásico. No tuvo una epifanía. No superó nada. Pero sí logró esto, escuchar su historia sin obedecerla. Y eso, para nosotros, es salud. Si sentiste que esta historia también es tuya, no estás sola. Suscríbete, comparte, deja tu testimonio. Porque tal vez, lo que llamas depresión, es solo una voz esperando ser narrada desde otro lugar. ¿Quieres acompañar a M durante un tiempo antes de continuar con la fase 3, síntesis cuántica, y en el mismo estilo? M respiró hondo mientras sostenía la semilla de albahaca en su mano, recordando cómo cada palabra que había escuchado a lo largo de su vida parecía haberse enraizado en su ser. Esa conexión entre lo externo y lo interno le había hecho sentir como si estuviera viviendo en un constante estado de alerta, ansiosa por encajar en un molde que nunca le perteneció. M sonrió, sintiendo el sol calentar su rostro, como si las palabras que ahora elegía pudieran florecer a su alrededor. Con cada riego a la planta, se enfrentaba a las narrativas que la habían limitado, reconociendo que la luz de la verdad podía disolver las sombras de la expectativa. Se declaró a sí misma que no era el eco de las dudas ajenas, sino la autora de su propia historia, una que no temía ocupar el espacio que merecía. M cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo la energía vital fluía a través de su cuerpo. Cada rayo de sol que alcanzaba su piel le recordaba que estaba en el proceso de reescritura, de reclamar su voz. Con el cuenco frente a ella y las cenizas de su voz anterior aún humeantes, se prometió que nunca más permitiría que su existencia fuese definida por las opiniones de los demás. Soy más que suficiente, susurró, convencida de que su historia, tomando nuevas formas, se alineaba con su esencia más profunda, un acto de rebeldía contra cualquier etiqueta que pretendiese limitar su ser. M, con la semilla de albahaca ya plantada, sintió que un nuevo viaje apenas comenzaba. Su mirada se alzó hacia el cielo, donde las nubes parecían dibujar visiones de un futuro en el que cada uno de sus pasos resonaría con autenticidad. De repente, se vio frente a un lienzo en blanco, una invitación a soñar y a crear, y, con el corazón palpitante, se prometió no perder jamás la conexión con su verdad. Mientras colocaba la tierra alrededor de la planta, reflexionó sobre todos esos momentos en que se había sentido invisible, y cómo cada una de esas experiencias le había otorgado la fuerza para renacer. Así comenzó a visualizar su historia como un mosaico en constante evolución, donde cada fragmento doliente se integraba en una obra de arte única. M recordó las veces en que había silenciado su voz por miedo a ser incomprendida, y cómo esas decisiones, aunque dolorosas, habían construido la base de una nueva narrativa. La fuerza con la que sostenía su semilla se asemejaba a la determinación que ahora brotaba en su interior, una poderosa convicción de que su esencia no tenía que ser un reflejo de los constantes juicios ajenos. Con cada día que pasaba, se fue despojando de viejas capas de inseguridad, como los pétalos de una flor que se abren hacia la luz. Comprendió que cada lágrima derramada era una lágrima de transformación, una huella que la guiaba hacia su verdadero ser. En su corazón, un nuevo mantra resonaba. Vine a ser vista y a tomar espacio. Era el momento de dejar atrás las sombras y de abrazar el brillo que siempre había tenido dentro. Así, M se dedicó a cuidar su planta, al mismo tiempo que nutría su espíritu, cultivando ambos con amor y paciencia. Mientras el aire fresco acariciaba su piel, pronunció con firmeza.
No más disculpas. Entonces se rió, sintiendo una ligereza que no había conocido antes. Su futuro ahora estaba lleno de color, de posibilidades, y cada día sería una oportunidad para escribir una historia diferente, una que honrara su voz única. M decidió invitar a sus amigas más cercanas a un ritual de celebración, imaginando un espacio donde juntas pudieran compartir sus propias historias de renacimiento. Deseaba crear un entorno seguro y acogedor, un refugio donde cada una pudiera despojarse de las palabras hirientes que llevaban dentro. Comenzó a planificar una tarde de risas, conversaciones sinceras y rituales de sanación, porque entendió que su crecimiento personal no era un camino solitario. Cada amiga traería un objeto simbólico que representara su propia lucha y transformación, así como su compromiso de apoyar y celebrar a las demás. Le habló a su corazón, recordando que el poder de la comunidad puede ser un bálsamo poderoso. Juntas, podrían reescribir la narrativa colectiva, no solo para ellas mismas, sino para todas las voces que aún permanecen silenciadas. Con el entusiasmo burbujeando en su interior, M se imaginó entrelazada en el tejido de las historias de sus amigas, donde la vulnerabilidad se transformaría en fortaleza, formando una red indestructible de amor y aceptación. M se dedicó fervientemente a los preparativos, eligiendo cuidadosamente un lugar lleno de luz natural donde pudieran reunirse, sentir la energía y el calor de la conexión genuina. Mientras organizaba mantas y cojines, su corazón se llenó de emoción al anticipar el momento en que cada mujer compartiría su esencia, su belleza y su lucha. En su mente, cada objeto traído se convertiría en un emblema de resiliencia, un reflejo de la valentía que había crecido en silencio. A cada paso, reafirmaba su propósito: crear un espacio de autenticidad y amor incondicional, donde ninguna narración sería minimizada, y cada voz pudiera resonar con la fuerza que merecía. Con cada detalle, se sentía más alineada con su nuevo ser, abrazando la idea de que la verdadera transformación florece en compañía, cultivando un jardín colectivo de historias vivas y sanadoras. M se despertó esa mañana con una energía renovada y el deseo de compartir su viaje de sanación. A medida que el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, se visualizó rodeada de sus amigas, cada una brillando con su propia luz. Preparó infusiones especiales, seleccionó música suave y colocó pequeños altares con los objetos simbólicos que cada una había traído. Mientras organizaba el espacio, sintió que cada elemento transformaba la energía del ambiente, creando un refugio sagrado donde la vulnerabilidad ya no sería un riesgo, sino una fortaleza compartida. Así, se comprometió a escuchar, aprender y celebrar la diversidad de sus historias, sabiendo que la unión de sus experiencias sería el hilo conductor de un renacer colectivo. Cada momento prometía revelar las verdades ocultas, dar voz a lo que antes había permanecido en silencio y permitir que el poder de la autoaceptación floreciera en conjunto. M avanzó con determinación hacia el centro del espacio, el aroma de las flores en el ambiente evocando una conexión profunda con la naturaleza y su viaje interior. Con una sonrisa radiante, comenzó a compartir su historia, cada palabra fluyendo como un río de sanación. Las mujeres escuchaban atentamente, sus corazones latiendo al unísono, sintiendo que sus propias historias también encontraron un hogar. Y así, en ese círculo de luz y amor, M y sus amigas comenzaron a entrelazar sus narrativas, liberando el peso de sus cargas y celebrando sus transformaciones individuales. Cada voz se convirtió en un canto colectivo, resonando con libertad y autenticidad. M, sintiendo el poder de su propia historia por primera vez, supo que cada paso que tomaba era un acto de sanación no solo para ella, sino para todas las mujeres que anhelaban ser escuchadas.